un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. El arte y la ciencia tienen una tremenda tradición de colaboración y desarrollo. Aunque no es común ver científicos artistas o artistas científicos, el pasado nos dejó grandes ejemplos de esta relación virtuosa, donde los naturalistas del siglo XIX, sin duda, son los grandes referentes. Hoy conversaremos sobre una técnica llamada taxidermia que permitió conservar y concientizar sobre la biodiversidad animal. Además, la doctora Carolina Valenzuela nos contará sobre cómo se están recuperando y censando gabinetes y piezas de taxidermia en establecimientos educacionales, y podrás escucharla a través de nuestras plataformas cooperativapodcast.cl, Spotify o Apple Podcast. Comenzamos así con la raíz de la ciencia. El arte es parte de nuestra cultura. Muchas veces lo entendemos como una actividad con fines estéticos, pero al mismo tiempo es también una forma de comunicar y expresar ideas y emociones. Parece que la ciencia corre desde siempre por otra vereda, intentando racionalizar la belleza y estructura que rodea al mundo. Si preguntamos, muchas personas responderán que el arte y la ciencia parecen no tocarse, no dialogar y ser casi una especie de antagonistas. Pero esto es definitivamente un error. Las ciencias y el arte han estado mucho más ligados en la historia y han surgido grandes avances en diversas disciplinas gracias a la interacción entre ambas. Durante el siglo XX y XXI parece ser que se distanciaron mucho. Y en cierto sentido, es bastante esperable, pues la especificidad de las disciplinas hace que la interacción con otras áreas se vea limitada. Pero es alentador ver cómo la ciencia sigue trabajando junto a diversas disciplinas artísticas para visualizar de mejor forma los datos, o incluso hacer más inclusiva la divulgación de los resultados y nuevas teorías, así como también desde el arte, se apropian de temáticas científicas y las usan como inspiración o las transforman para poder expresar las ciencias con un perfil más humano. Esta interacción de arte y ciencia podríamos decir que tuvo un gran auge durante el siglo XIX. Hubo muchos naturalistas que viajaron por el mundo descubriendo, clasificando y muchas veces registrando mediante detallados dibujos sus descubrimientos. Sin duda se nos vienen a la mente grandes exponentes como Charles Darwin o Alexander von Humboldt. Pero la verdad es que encontramos trabajos de suma importancia retratados en cuadernos de viaje y bitácoras en todas las áreas de las ciencias y por todo el mundo. Quizás esa es una de las formas más fáciles de vincular ciencia y arte, pero es un poco injusta, ya que el arte se limita a ser una herramienta de los científicos, cuando en realidad esta expresión humana tiene muchas más posibilidades. Una arista que encuentro fascinante, que fusiona de manera única el arte, la habilidad artesana, así como el conocimiento anatómico y la química, es la taxidermia. Esto es, disecar los animales para conservarlos con apariencia de vivos. Al decirlo, suena un poco escalofriante. ¿Por qué querríamos conservar un animal muerto con la apariencia de vivo? Aunque parezca extraño, razones sobran. Supersticiones y religiones, trofeos de caza, estudio a nivel de escuela y universitario, y para exhibiciones museográficas, entre muchas otras. La taxidermia es una mezcla perfecta de arte y ciencia. Primero veamos cómo es el proceso y luego dónde puedes encontrar algunas de estas interesantes piezas y por qué es relevante seguir haciéndolo. Lo primero que se debe hacer tras la muerte del animal para poder conservarlo es quitarle la piel. Esto debe hacerse con sumo cuidado y de una sola vez o en una sola pieza con la menor cantidad de cortes posibles, para que al final del proceso y cuando se monte la piel nuevamente tenga la menor cantidad de costuras posibles. Para lograr esto se necesita un cuchillo o bisturí muy afilado.
Además, los cortes deben hacerse en las zonas con mayor pelaje o plumaje, de esta manera se pueden disimular mejor los puntos de costura finales. En el caso de ser aves, el o la taxidermista debe ser especialmente cuidadoso con no manchar el plumaje. Una vez que se ha extraído la piel por completo, se limpia y luego se le aplica sal tanto por el lado de la piel como por el lado del pelaje. El objetivo de este procedimiento es extraer toda el agua de las células de la piel y formar un medio supersalino para que de esta forma se detenga por completo la descomposición del tejido. Básicamente lo que se evita con esta solución es que las bacterias que producen la descomposición no puedan sobrevivir a ese medio. Tras esta breve explicación, quizá ahora también entiendes por qué la sal es tan buen conservante y se utiliza para mantener alimentos como el jamón serrano, el charqui, entre otros, en buen estado por largos periodos de tiempo. Cuando la piel está completamente seca, lo que se hace es rehidratarla. Con agua fría, puede incluir un poco de desinfectante y sal también. Es importante que la piel deba estar completamente limpia, sin ningún residuo de carne, pues esto podría arruinar por completo todo el proceso. Luego se procede con lo que se denomina piquelado, que es básicamente desnaturalizar la piel. Esto se logra con el uso de diversos ácidos. Finalmente, se curte y se engrasa para darle también ese brillo natural. Para dar forma al cuerpo existen diversas maneras. Se puede utilizar una escultura de animal hecha de plástico o incluso de fibra de vidrio. El uso de estos materiales requiere muy buenos conocimientos de la anatomía del animal que se pretende naturalizar. Como parte final del proceso, la piel se debe montar sobre este cuerpo, tal como si de vestir un muñeco se tratase. Con la ayuda de un hilo bien resistente, se procede a coser la piel. El proceso ya está casi terminado, pero falta una de las partes más difíciles. El objetivo de la taxidermia es poder mostrar al animal como si se encontrase con vida, poder inspirar en quienes lo ven la sensación de estar conviviendo con él, y por supuesto, aprender al verlo vívidamente. Así que los detalles como la colocación de los ojos o la boca son claves a la hora de montar finalmente el animal. Cuando se termina este proceso, debemos esperar a que la piel se seque para poder destacar o realzar la coloración original del animal, puesto que en algunas ocasiones, durante el proceso, se pierden algunos colores y tonalidades. Todo este proceso quizá nos parezca un poco tétrico. En las películas a veces se muestran piezas de animales disecados asociados a cazadores furtivos, a escenas oscuras o personas sin escalofríos de hacer todo este procedimiento. Pero el objetivo es en general muy noble y el resultado hermoso. La taxidermia es llevada a cabo por naturalistas o conservadores y protectores de la biodiversidad. De hecho, en los siglos XIX y XX, cuando no existía ni televisión ni internet, las muestras y gabinetes con animales disecados eran la principal forma de acceder y ver cómo eran los animales de otros lugares sin tener que tenerlos cautivos en un zoológico. Estos gabinetes formaban parte de las escuelas y por supuesto de los museos, que se esforzaban además de ambientar al animal en su hábitat. De esta forma, la experiencia servía para ubicar al espécimen en su entorno. Esta técnica es verdaderamente una fusión de saberes, pues comenzamos con un trabajo de artesanía y una exposición artística del animal. Luego tenemos ciencias naturales como la zoología, la ecología, y hoy incluso podemos estudiar el valor histórico y pedagógico de estas muestras y el rol que jugaron en inspirar a centenas o miles de hombres y mujeres de ciencia, y la lucha por conservar los frágiles hábitats de algunas criaturas que de otra manera se hubieran perdido para siempre, o incluso frenar la caza indiscriminada de especímenes como leones, elefantes y muchos otros. ¿Cómo podemos rescatar estas historias y qué investigaciones hay al respecto? Es lo que conversaremos en la entrevista de este episodio, que te invito a escuchar en cooperativapodcast.cl o buscando La Raíz de la Ciencia en Spotify o Apple Podcast. Hoy conversaremos con la profesora de Historia y Geografía y doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es investigadora, académica de la Universidad Autónoma de Chile y editora del libro Tendencias y Perspectivas de la Cultura Científica en Chile y América Latina. Carolina Valenzuela, bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a este programa. Un placer, y bueno, ya estuvimos hablando en el programa sobre el proceso de la taxidermia, de cómo llegar a estos hermosos animales. Tú actualmente estás investigando la presencia de gabinetes escolares con piezas de taxidermia.
¿Cómo nació o por qué nació tu interés en este tema? Bueno, mi interés en este tema viene por un proyecto de investigación anterior que estuve ejecutando durante los años 2017-2020, que se titulaba Antigüedades y Naturaleza, la circulación interoceánica de objetos en los primeros gabinetes de historia natural. Y cuando empezamos a rastrear los objetos más antiguos de las colecciones de los museos de historia natural en Chile, considerando especialmente los casos de Santiago, Valparaíso y Concepción, vimos que la taxidermia jugaba un papel muy importante en cuanto a las colecciones y que además contaban también una historia que la podemos vincular a la historia de la ciencia y a la historia de las enseñanzas de las ciencias naturales en Chile durante una parte importante del siglo XIX y también del siglo XX. Qué interesante. ¿Y cuál es el objetivo principal en tu investigación y en qué etapa están en este desarrollo? Sí, en la actual investigación que estamos desarrollando, gracias al auspicio de la Universidad Autónoma de Chile, estamos trabajando sobre los animales taxidermizados que se encuentran en los gabinetes escolares de los principales liceos de Chile, sobre todo considerando la antigüedad de estos liceos. Nos encontramos todavía en una etapa de recopilación de información. Queremos conocer qué es lo que queda, ¿ya?, de esos antiguos gabinetes que se formaron durante el siglo XIX, gracias a diversas reformas educacionales que se dieron durante el periodo de los gobiernos liberales y que propiciaron un tipo de enseñanza práctica, y que eso favoreció la compra de todo tipo de gabinetes de física, de química y también de ciencias naturales. Entonces llegaron al país muchas piezas, no tan solo compradas directamente por el Ministerio de Instrucción Pública de aquella época, sino que también donadas por los museos de historia natural y por las gestiones de los naturalistas que presidían estos museos. ¿Se hizo taxidermia también en alguno de estos, o estos gabinetes son todos, por así decirlo, comprados para muestras y uso en clases? ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, los gabinetes escolares están comprados para muestras, para uso en clases, sobre todo pensando en una época en que los jóvenes no tenían muchas oportunidades de conocer algunas especies de otros lados del mundo, si no fuera a través de dibujos y de estas especies taxidermizadas, porque al no haber, ¿no es cierto?, televisión, cine, ni mucho menos internet, era la única forma de poder conocer estas especies lejanas. Se utilizaban preferentemente para la enseñanza. Los procesos de taxidermia sí se daban en la universidad. En la universidad los estudiantes de biología realizaban taxidermia y eso también durante el siglo XX. Eso lo pudimos hacer el año 2018. Estuvimos investigando también un poquitito de la taxidermia en las universidades, buscando también información sobre algunos taxidermistas que ayudaron y formaron también a biólogos. Pero en los colegios no, estaba principalmente para la enseñanza. Todo nos indica que ese era el fin. Claro. Y quizás esta pregunta es más de opinión, ya que estás ligada a este punto. ¿Crees que sería valioso todavía esta forma de enseñar? Ya que obviamente tenemos internet, tenemos acceso a videos en YouTube, a National Geographic y hay un montón de otras cosas. ¿Será todavía valioso para los estudiantes la experiencia de ir a un gabinete donde hay animales así, vivirlo quizá de una forma diferente, más real? Sí, considero que sería muy importante volver a enseñar, pero ya desde una nueva perspectiva, enseñar el uso de estos gabinetes escolares que funcionaron durante los siglos XIX y los siglos XX, porque es parte de la historia de Chile también, es parte de la historia de la educación, es parte de la historia de la ciencia, de cómo nuestros abuelos, bisabuelos, aprendieron las ciencias naturales. Entonces tiene un valor importante y también hay que destacar que a veces se relaciona la taxidermia con la caza y con actividades de daño a la naturaleza y no tiene absolutamente nada que ver, al contrario. Muchos taxidermistas de estos tiempos de los que estamos hablando les interesaba mucho la preservación de la vida animal. Y hacían su trabajo con ese objetivo, con el poder dar a conocer la especie y también generar cierta conciencia de preservación. Entonces también es bueno incluir estas nuevas interpretaciones
en la enseñanza de tanto de las ciencias naturales como de la historia de la ciencia, la historia de Chile. Se puede vincular a muchas áreas. Qué lindo cómo esta interdisciplinariedad que se da entre la ciencia natural, la biología, la zoología y también por otro lado las ciencias sociales. Tú estás hablando de la historia y por supuesto el arte. Esto realmente es un trabajo de artesanía finalmente, el hecho de poder dejarlo así. Así es, también es un trabajo vinculado al arte y eso también se relaciona con temas que se están trabajando hoy en día en historia de la ciencia que vinculan el arte y la ciencia. Y en este caso la taxidermia es un reflejo de ello. Y de hecho hay taxidermistas que son artistas de formación. Son personas formadas en artes plásticas, también hay otros, por supuesto, formados en zoología, en veterinaria, porque son campos que se aunan, arte por un lado, ciencia por otro, entonces eso lo hace muy especial. Claro, los naturalistas antiguos estarían orgullosos de esto. Y volviendo un poco a la parte de investigación, ¿cuál es el siguiente paso una vez que ya hayan censado en los distintos colegios, conozcan un poco más sobre la historia de estos gabinetes? ¿Piensan hacer algo similar con otros museos o colaboración a nivel latinoamericano para rescatar esto? Bueno, yo creo que en esta investigación no vamos a alcanzar el nivel de latinoamericano. Los estudios latinoamericanos sobre taxidermia constituyen un referente para nosotros, para saber cuál es nuestro punto de partida, para conocer un poco el estado de la cuestión. Y para eso sí nos hemos apoyado en estudios que están más avanzados, por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil, que ya tienen estudios concluidos sobre los gabinetes, por ejemplo, los colegios nacionales argentinos. Hay otros estudios que en Brasil de algunos colegios religiosos y que rescatan las piezas de taxidermia. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, abarcar, ojalá, todo lo que más podamos de Chile, porque nuestro objetivo es elaborar una base de datos que contenga la información de los liceos y las piezas de taxidermias que existen en cada uno de estos establecimientos. Eso sería nuestro objetivo, poder crear con la información recopilada una base de datos que contenga esta información. Seguramente de que al término del proyecto no estén todos los liceos incluidos porque es una investigación larga y a veces un poco lenta. Vamos a dejar la puerta abierta y vamos a invitar y seguir invitando a todos los liceos que puedan aportarnos información y que puedan estar dentro de esta base de datos que esperamos empezar ya a preparar de aquí a fin de año. Entonces esperamos sumar también con el tiempo. Qué bueno, ojalá que tengan las mejores de las respuestas de parte de los liceos y que también el proyecto sea un éxito. De verdad que es muy lindo lo que están haciendo. Felicitaciones también por ello. Muchas gracias. Y quisiera también, en eso agradecer a la Universidad Autónoma de Chile que siempre nos apoya tanto y también al Centro de Comunicación de la Ciencia por el interés que siempre pone en cada una de las investigaciones que desarrollamos los académicos. De eso se trata, de ayudarlos a comunicar también todas estas cosas interesantes que hacen. Pero quiero cambiar un poquito de tema, porque también tú has hecho muchas otras cosas en investigación y lo comentamos al principio en tu presentación. Editaste o publicaste un libro llamado Tendencias y Perspectivas de la Cultura Científica en Chile y América Latina en los siglos XIX al XXI, que está disponible para descarga gratuita. En él se aborda, entre otras cosas, el valorar la contribución de América Latina como agente activo en la construcción y difusión del conocimiento científico. Basado en tu experiencia y estudios, ¿qué rol jugamos desde América Latina en el desarrollo científico actual? El aporte de América Latina a la ciencia ha ido siendo revalorizado cada vez más en la comunidad internacional. Y desde la historia de la ciencia, también hoy en día América Latina tiene un rol fundamental y un papel, tiene algo que contar. América Latina no era un espacio pasivo que solamente recibía la ciencia de Europa o en general, ¿cierto?, de Norteamérica, sino que también era un agente activo que establecía lazos de colaboración con científicos de todo el mundo en una red global. Y las tendencias historiográficas actuales apuntan justamente a valorar la contribución de América Latina a la construcción de una ciencia global, no como un espacio marginal, sino que como un espacio activo que aporta científicos, que aporta evidencias, trabajos, desarrollo, colaboración.
Y creo que esa es la senda que tiene que prevalecer con el tiempo. América Latina tiene que seguir siendo un lugar muy activo desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia en general, algo que tenemos que cultivar. Y seguro que tiene que transformarse también un poco más con el apoyo tanto de privados como públicos, pero totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Carolina, se nos está acabando un poco el tiempo, pero en La Raíz de la Ciencia siempre queremos escuchar la voz de las investigadoras. ¿Qué les dirías a nuestros auditores, doctora Carolina Valenzuela? Que siempre persigan el conocimiento, que la búsqueda del conocimiento también es un camino de felicidad, de alegría. Siempre tratemos de expandir nuestros horizontes, de aprender día a día. Y también un mensaje que quisiera transmitir en el libro de Tendencia y Perspectiva de la Cultura Científica en Chile y América Latina. Yo dediqué también el libro a todos los padres y madres que inspiran a sus hijos en la vocación científica del saber y el conocimiento. Entonces, que haya cada vez más padres, madres, familias, amigos que inspiren a otros en el camino de la ciencia, del desarrollo, del conocimiento. Qué buenas palabras. Esperamos que así sea, que haya más de regalos de microscopios y otras cosas en vez de autitos y Barbies. Que también lo hayan, pero por supuesto que podamos estimular a la ciencia, tanto sociales como naturales. Carolina, ha sido un placer esta entrevista, he aprendido bastante, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros y esperamos en otra ocasión también comunicarnos juntos. Muchísimas gracias, un gusto. El arte y las ciencias se han alejado debido a su extrema especialización, pero aún existen diversas disciplinas que integran estos dos saberes y nos ayudan a entender y apreciar mucho mejor y nos impulsan a cuidar mejor el mundo en que vivimos. La fusión de arte y ciencia nos permite además conectarnos de manera más profunda con nuestro entorno, al entenderlo desde diversos niveles intelectuales y emocionales. Quizás ahí radica la importancia de seguir realizando estas actividades para enseñar, educar y conservar mejor nuestro planeta. Te invitamos a compartir este podcast con amigos y cercanos. Recuerda seguirnos y activar la campanita en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas los próximos episodios. O escúchalo desde cooperativapodcast.cl. Esto fue La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile.